a todos, hoy aprenderemos 7 tipos de datos en JavaScript que debes conocer. El primer tipo de dato va a ser de tipo string y lo que vamos a hacer es crear nuestra primera variable de esta manera. Con la palabra clave leg, yo voy a poner, por ejemplo, un nombre a mi variable que se llame mi variable y después le voy a asignar un valor. Al momento de que ustedes le asignan un valor, van a especificar el tipo de dato que va a contener esa variable. Por ejemplo, Giancarlos. Si yo pongo Giancarlos, por lógica se sabe que esta variable va a almacenar el tipo de dato string. Ahora, ¿cómo lo podemos reafirmar? A través de un console.log. Vamos a poner el nombre de la variable que hemos creado y vamos a imprimirlo en el terminal. Primero tenemos que entrar al directorio en donde está nuestro archivo llamado tipos.js y vamos a poner de esta manera y después van a poner no espacio y el nombre del archivo. Ahora aquí nos muestra en nuestro terminal el valor de esa variable almacenado y es Giancarlos, pero si nosotros quisiéramos saber el tipo de dato, entonces lo que podríamos hacer es simplemente agregar el typeof, que es una palabra clave que nos va a mostrar el tipo de dato. Aquí, si nosotros volvemos a imprimir, nos muestra que el tipo de dato de esta variable que está almacenando, el valor es de tipo string. El siguiente tipo de dato que vamos a aprender, por ejemplo, es el de números. Vamos a, por ejemplo, crear una variable llamada minumber, o sea, mi número, y vamos a asignarle un valor. Y ahora, si nosotros lo imprimimos con la palabra clave typeof y ponemos el nombre de la variable que está almacenando ese valor, en nuestro terminal nos va a mostrar de que el tipo de dato de esa variable llamada minumber es de tipo número. Nosotros también podríamos, por ejemplo, poner un número decimal y al momento de guardarlo y imprimirlo en nuestro terminal, nos mostraría de la misma forma, que el tipo de dato es de number, ¿no? O sea, número. El tercer tipo de dato que debes conocer es, por ejemplo, el valor booleano. Vamos a crear una variable llamada valor lógico y vamos a poner true. Esta variable lo que va a hacer es que va a almacenar un tipo de dato de valor lógico, que quiere decir booleano, en pocas palabras. Y nosotros, por ejemplo, ponemos typeof y el valor de la variable, en este caso su nombre, nos va a imprimir el valor que está almacenando esta variable llamada valor lógico. Ahora, si ponemos, por ejemplo, en nuestro terminal no espacio y el nombre del archivo tipos.js, nos imprime de que esa variable llamada valor lógico, el tipo de dato que está almacenando es booleano. También podríamos poner false, que es otro valor que se utiliza al momento de utilizar el tipo de dato booleano. Y lo volvemos a imprimir, nos muestra de que el tipo de dato es booleano. El siguiente tipo de dato es el nulo, que quiere decir, creamos una variable llamada valor nulo y vamos a poner simplemente null. Si nosotros ponemos el console.log, que es el método, y ponemos typeof y el nombre de la variable, en este caso nulo, y lo guardamos, y ahora lo imprimimos, nos dice que esta variable, el tipo de dato, es de objeto. Aquí, al momento de crear el lenguaje de JavaScript, hubo un error en el diseño, por lo tanto, cuando tú utilizas el null como valor, pues te muestra que es un tipo de dato objeto, cosa que nosotros, si nosotros vemos, pues no sería un objeto, pero por error lo muestra así. El siguiente tipo de dato es el de indefinido, que quiere decir que creamos una variable
mi variable 2, por ejemplo. Y ahora voy a poner, por ejemplo, de esta manera. No lo voy a asignar ningún valor. Voy a poner tyOf, mi variable, eh, mi variable to. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imprimirlo. Y aquí nos dice en nuestro terminal de que esta variable llamada mi variable to, pues no, que es 2, dice que el tipo de dato es indefinido. ¿Qué quiere decir? Que no le estamos asignando un valor, por lo tanto nos va a mostrar de esta manera que, esta variable no tiene un valor definido, por lo tanto nos muestra un define. Ahora que ya conocemos los 5 tipos de datos, vamos a conocer ahora 2 tipos de datos complejos, que sería, por ejemplo, el objeto. Nosotros creamos una variable llamada objeto, por ejemplo, y de esta manera nosotros creamos un objeto. Al momento de crear un objeto, nosotros podemos declarar propiedades y estas propiedades van a tener un valor. ¿Qué quiere decir? Podemos poner, por ejemplo, nombre y aquí podemos poner one. Y van a estar separados por comas. Si nosotros queremos agregar más propiedades y con otros valores, ¿no? Acá puedo poner, por ejemplo, apellido. Y vamos a ponerle Velázquez. Y también que otra propiedad que se llame edad y que almacene pues, ¿no? Su edad, ¿no? De alguna persona. 24, por ejemplo, ¿no? Pero este tipo de dato llamado objeto se le conoce como complejo porque permite que se almacenen distintos tipos de datos. Por lo tanto, puede ser tanto string, número, también podríamos, por ejemplo, almacenar un tipo de dato booleano, por ejemplo, así true. También podríamos almacenar otro objeto, por ejemplo, otro objeto de esta manera y pues no. Y también podríamos almacenar un array, por ejemplo, acá ponemos array o arreglo, como ustedes quieren llamarlo, y aquí nos muestra de que este tipo de datos se conoce como complejo porque almacena una gran cantidad de diferentes tipos de datos, por lo tanto se le conoce como complejo. Y si ahora nosotros lo imprimimos, por ejemplo, ponemos objeto, lo imprimimos, nos va a mostrar aquí las propiedades y sus valores que está almacenando esta variable llamada objeto, ¿no? El nombre, el apellido, la edad, el valor lógico, el otro objeto y un array que tienen distintos tipos de datos. Ahora, si nosotros ponemos, por ejemplo, la palabra clave de tyOf y volvemos a imprimir, nos muestra que este sí es un objeto, es un tipo de dato objeto y acá nos muestra en el terminal. Por último, vamos a aprender el otro tipo de dato complejo que es el array. Vamos a poner cons y vamos a poner, por ejemplo, arreglo y vamos a poner dos corchetes. Este tipo de dato se le conoce como objeto, pero es un objeto especial. Aquí, al momento de utilizarlo, pues también se le conoce como arreglo, ¿no? ¿Por qué? Porque también se le permite almacenar distintos tipos de datos. Por ejemplo, podríamos poner anel, es un tipo de dato string, ¿no? O cadena de texto. También podríamos poner, por ejemplo, número, 12. Podríamos poner un tipo de dato booleano, true. Podríamos poner, por ejemplo, otro objeto de vacío, otro arreglo o array, y así distintos tipos de datos o valores, ¿no? Pero cuando nosotros utilizamos o declaramos un arreglo, dentro de los corchetes se le van a conocer como elementos. Y estos elementos pues van a tener un índice que va a empezar desde el 0. Ahora, si nosotros queremos imprimir los valores, simplemente utilizamos el método console.log y ponemos el nombre de la variable llamada arreglo. Y a la hora de imprimirlo nos mostraría aquí en el terminal los valores o elementos que contiene ese arreglo. Pero
Si nosotros, por ejemplo, ponemos el tie-off y volvemos a imprimir, nos muestra que es un otro objeto. ¿Qué quiere decir? Que este es un objeto, pero es especial. ¿Por qué? Porque al momento de declararlo, pues nos permite almacenar una gran cantidad de diferentes tipos de datos, como ya se les he enseñado aquí. Eso sería todo por el video de hoy, ya que ahora ya conoces los 7 tipos de datos. Estás a un paso más para dominar JavaScript. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.